Pensamos mal, por Ender's Game 69. Entrego esta grabación en lo que creo será la última hora de mi vida. Solo puedo esperar que cuando este mensaje llegue a casa, sea escuchado y tomado con la mayor seriedad. Mi nombre es Galexen. Yo soy, o era, el comandante de la cuarta banda pirata, y sé que mi mundo ha oído hablar de mí. Durante años, nuestros piratas han asaltado mundos y rutas comerciales impunemente. Estoy seguro que esta parte será censurada cuando o si se transmite con éxito a nuestra población. Pero quiero decirlo de todos modos. Actuamos como agentes del Consejo Gobernante, con su permiso táctico y explícito, según a dónde íbamos y a quién atacábamos. A veces, lo admito, atacamos lugares fuera de las preocupaciones de nuestro gobierno. Y por supuesto, dado que estaba fuera de sus preocupaciones, ¿a quién le importaba? Perdón, el humo está empezando a entrar. No falta mucho. Seré rápido. Asaltamos Terra porque era fácil y porque la raza parecía débil. Quiero decir, ¿quién había oído hablar de una especie inteligente que sacrificaba adultos maduros y productivos por sus crías, cuando no solamente podrían hacer más, sino que disfrutaba haciéndolo en cada oportunidad? Cuando se aventuraron por primera vez en el espacio interestelar y establecieron contacto con nuestros enemigos, es probable que no tuvieran idea de que la invitación a unirse a una alianza comercial era una invitación a ser invadidos. Pero una vez que lo hicieron, fácil, ¿verdad? Sin una gran flota militar, sin enormes estaciones espaciales o redes de defensa, apenas habían comenzado a elaborar planes para cosechar la energía de las estrellas en masa. Como dije, fácil. Así que atacamos el lugar, algunas capitales, destruimos algunas bases. Y lo pasamos genial, como siempre. Y nos pusimos al alcance, lo cual fue uno de nuestros mayores errores. Tomamos comunidad lo suficientemente fácil al principio, pero luego uno de los nuestros, durante una cosecha, se molestó por el llanto de un bebé de su especie. Tienen un llanto horrible. Así que le disparó en los brazos de lo que ahora sabemos que era una de sus hembras. No fue gran cosa, solo es otro, ¿verdad? Pensamos mal. La mujer perdió toda la razón y atacó a nuestro asaltante. Le dispararon 16 veces, pero golpeó a uno de nosotros hasta la muerte con su propia arma. Fue entonces cuando descubrimos otra cosa. Los humanos cuentan historias, mucho. Esta historia, bueno, la grabaron. Evidentemente graban mucho. Y la vista de uno de nuestros oficiales matando a uno de sus bebés en brazos de su madre, y luego ella golpeándolo hasta la muerte con su propia arma antes de que finalmente la mataran también, desató un brote de violencia que me costó 4 compañías en un día. Luego, uno de mis oficiales, idiota, decidió que, dado que aman tanto a los niños, amenazaríamos con matar a más de ellos si no se rendían. Gran error. Les mostró que éramos monstruos asesinos de niños, y cuando los humanos deciden que algo es peligroso para sus jóvenes, no se detendrán ante nada para destruirlos. Tienes que entender, no es solo mi bando. Han decidido que toda nuestra raza es una amenaza para sus crías. Las últimas comunicaciones que logramos interceptar mostraron que la Confederación Kellan iba a comerciar armas y tecnología con ellos para unirse a la guerra en serio. Recogimos comunicaciones de su hogar. El planeta entero se ha vuelto loco de odio hacia nosotros. Robar sus bienes a nadie le importa. Matar a un adulto se molestan. Pero mata a sus crías y pierden toda la razón o cuidado por sus propias vidas. Si tienen algún sentido de la autoconservación, cuando se trata de exterminarnos, no lo pueden encontrar. Intenté negociar, intenté comerciar, intenté advertirles y amenazarlos, y todo lo que conseguí fue que sus convicciones se endurecieran. Lo que sea que hagas, no apuntes a sus niños, nos condenarás a todos. Pensamos que eso haría las cosas fáciles, y pensamos mal. Ese es el último informe del comandante de la flota pirata más poderosa en los últimos 500 ciclos. Desde entonces, los humanos han exterminado 4 bases militares y han realizado ataques suicidas contra flotas enteras, paralizando operaciones en 14 cuadrantes. Me temo que la guerra está prácticamente perdida.
Por lo tanto, recomiendo que ofrezcamos términos con la Confederación Kellan que sean favorables a la paz, incluyendo un mandato para que se dejen de suministrar armas y tecnologías a los humanos. Además, en el periodo posterior a la guerra, propongo a la Unión Galáctica que sea ilegal emplear mercenarios humanos o suministrar armas a los ejércitos humanos, y que sea un crimen de guerra apuntar a los niños humanos en cualquier operación, en cualquier circunstancia. Quizás la noticia de esto ayudará a darse cuenta de que no somos todos iguales que el difunto señor pirata. ¿Funcionará? Muchas voces hicieron la pregunta. Segunda parte. ¿Cuánto tiempo más? Todos hacían esa pregunta. Norteamérica, Sudamérica, Europa del Este, Asia, el subcontinente indio, en todas partes había historias de una de las bandas de piratas que asaltaban la humanidad ejecutando a un infante por llorar fuerte. Así que la pregunta, ¿cuánto tiempo más?, seguía surgiendo. Las naves de la Confederación Kellan eran rastreadas en la red global y sus primeras transmisiones de datos tecnológicos para viajes interestelares ya se habían entregado a todos los gobiernos de la Tierra. Cada sesión del Gobierno Unido que comenzó a formarse tras la historia y videos comenzaba de la misma manera. El sonido de un niño llorando, un disparo de un arma pirata y los gritos de una madre, y solo entonces los humanos debatían. Se reproducían los nuevos astilleros que ya se estaban construyendo. Se reproducían los campos de entrenamiento de la Infantería Unida que surgían en todo el mundo. Se reproducían las fábricas y centros de entrenamiento de construcción de mechas. Cada día se enviaban nuevos informes sobre sus preparativos al gobierno de la Confederación Kellan. Y la misma pregunta, ¿cuánto tiempo más?, comenzó a perseguir la propia Confederación porque con ella su monitoreo de las comunicaciones terrícolas trajo más información sobre el intercambio cultural, historias, canciones, poesía, películas, historias y días antes de que las primeras naves de transporte llegaran a la Tierra. Las películas de terror son preocupantes, comentó el principal antropólogo, acariciando sus escamas en un gesto nervioso, dejando caer algunas escamas muertas al suelo. ¿No las películas de invasión alienígena?, preguntó un político con un ruido bufante, que pasó por risa. Esas también, pero no por la razón que piensas. El problema es que cada invasión alienígena y cada monstruo de película de terror es tan exagerado que es completamente ridículo. Monstruos inmortales o fantasmas que no pueden morir, cosas así, o alienígenas con una tecnología tan imposible que desafían las leyes de la física, respondió el principal antropólogo. Su cola de reptil se movió nerviosamente a su espalda a medida que su ansiedad empeoraba. ¿Por qué eso es tan preocupante?, preguntó el político. Porque eso es lo único en el universo que consideran una amenaza. Tienen que ser dioses, ángeles, demonios, monstruos imposibles o alienígenas imposibles. Cualquier cosa menos que eso no consideran razonable sentir miedo. Si no pueden destruir un planeta, es un problema del que se preocupen. ¿Escuchaste lo que le hicieron al almirante de la flota pirata, verdad? Básicamente le arrancaron las extremidades. El principal antropólogo se estremeció. Le digo, señor, nunca había visto una especie tan locamente protectora de sus niños. El padre de uno de los chicos arrastró a uno de los piratas hasta la muerte detrás de un artefacto motorizado de 2 ruedas y lo hizo pedazos. Están locos y ahora están convencidos de que nuestros enemigos quieren matar a sus hijos. El principal antropólogo extendió las manos con las garras de los dedos vueltas hacia arriba. Podemos estar invitando al desastre a menos que actuemos con cuidado. Entiendo que necesitamos refuerzos, pero esta especie es la más homicida, suicida y sedienta de sangre que he conocido. Una de sus historias tiene a su dios literal bajando, enfadando a alguno de ellos y lo clavan vivo a la madera para que muera. Mi asistente fue ahí en una visita y se mordió la lengua por un momento. ¿Y qué pasó?, preguntó el político. Le asignaron a estudiar su cultura militar para ver cómo se diferencia del resto de sus castas, solo para descubrir que no tienen castas. Cualquiera puede cumplir cualquier rol que quiera. Le preguntó a uno de sus pilotos cómo derribar una nave de interferencia que evitaba que las inteligencias artificiales pilotaran cosas, y el piloto dijo simplemente destruir la nave de interferencia. Mi asistente señaló que no podía hacerlo porque la señal estaría interferida, y el piloto dijo que no importaba, siempre y cuando
usaran un piloto vivo en su lugar. El principal antropólogo se estremeció. El político encogió los hombros. Exagerado en gran medida, estoy seguro. Sé que a algunos de mis colegas les preocupa esto, pero mientras puedan ayudarnos a ganar, no veo el problema. El principal antropólogo solo pudo alejarse derrotado, dejando un rastro nervioso de piel muerta detrás de él. 3 meses después. Dejen que los humanos se lleven las bajas, dijo el almirante Kellan. Están pidiendo ir en la primera oleada. Fue una solicitud que fue concedida con gusto. Las naves estelares proporcionadas por los Kellan eran pilotadas por humanos, pero no lo hacían como los pilotos Kellan pretendían. El almirante observó con consternación cómo los cazas saltaban como piedras suaves sobre la atmósfera del planeta y enviaban una transmisión audible para ambas partes, sin cifrar. ¿Alguien tiene una traducción para "Yippee-ki-yay, hijo de puta?", preguntó el almirante. Las cabezas se sacudieron. En contradicción con la doctrina, las naves tripuladas por humanos rebotaron a lo largo de la atmósfera, confundiendo las defensas terrestres y desatando un fuego devastador sobre las defensas planetarias, nuevamente contradiciendo la doctrina que decía que las tropas terrestres solo debían descender después de que el área estuviera segura. Las naves pilotadas por humanos descendieron a gran velocidad tan pronto como pudieron. Un cierto presentimiento, o esperanza, o incertidumbre, algo que no pudo nombrar verdaderamente, lo impulsó a seguir con sus órdenes. «Pongan la superficie en la pantalla», el almirante gritó. «Emitan esto de regreso a casa». La pantalla se encendió y mostró cómo las naves de transporte se abrían y los saltadores humanos emergían desde la parte inferior de las naves. «¿Los humanos son máquinas?», preguntó. Su tripulación lo negó. Fue entonces cuando llegó la segunda transmisión. El sonido de llanto, un sonido familiar de un arma disparando, y el grito de una mujer humana. Esta transmisión estaba también sin cifrar como las demás, y claramente estaba destinada a ser escuchada por todos, y parecía volver locos a los humanos. Luego vio a los pilotos, y el amor humano por el exceso. Las máquinas que los humanos pilotaban eran cosas pesadas y torpes, con brazos masivos equipados con armas de proyectiles del tamaño de un cuerpo. La estrategia contemporánea implicaba la captura de posiciones, pero la infantería pesada humana no tenía interés en capturar posiciones. Cada uno de sus mechas tenía cohetes montados en ambos hombros, docenas de pequeños cohetes que eran lanzados a cualquier edificio en su camino. La Alianza Pankin tenía soldados de sobra, pero luchaban como si quisieran vivir. Los humanos luchaban como si estuvieran ahí para matar, y no les importaba si morían en el proceso. Las primeras naves de transporte que llevaban infantería ligera comenzaron a aterrizar momentos después de sus unidades mecanizadas. Estos utilizaban vehículos aéreos impulsados por cohetes ligeros que disparaban sobre el campo de batalla. Estos soldados, ligeramente blindados, rociaban bengalas en todas partes para desactivar las armas basadas en láser de los defensores que sobrevivían. La niebla blanca causaba estragos en su capacidad para resistir. «Esto no es guerra, esto es venganza. ¿Están locos?». El almirante hizo la pregunta, y aún no obtuvo una respuesta. Quien controlaba el monitor comenzó a acercarse a los combatientes cercanos. Vio la cara retorcida de odio en el rostro terrestre de un infante ligero. El brillo afilado de su arma de proyectiles en la parte frontal tuvo de repente un propósito claro. ¿Ponen cuchillos en las armas?». El almirante balbuceó mientras el infante ligero humano apuñalaba a un soldado de la Alianza Pankin, gritando de rabia, como si hubiera sido su propia descendencia la que fue asesinada por los piratas. El almirante intentó imaginar. ¿De qué retorcidas profundidades del abismo puede surgir un odio como ese? ¿En qué estará pensando? ¿No sabe lo que está haciendo? ¿Es una máquina?, susurró su exclamación. «Señor, tenemos una transmisión entrante del almirante Terrano», el oficial dijo sin apartar la mirada de la pantalla, mientras la pantalla se alejaba y mostraba a un Terrano completamente sumido en batalla, recogiendo un brazo cercenado y matando a un desafortunado a golpes con él. «¿Qué está diciendo?», preguntó el almirante. «Está diciendo que somos innecesarios. Los Pankin no resultaron ser tan feroces como él creía». El oficial de comunicaciones y traducción esperó a que su almirante respondiera, pero mientras veía la bandera terrana ondeando sobre el último edificio en pie y las fuerzas de infantería humanas y mecanizadas prendieron fuego al último bastión de la Alianza Pankin en la zona y derribando a los que intentaban huir,
El almirante no pudo argumentar. «Dile que está bien, tomaremos el próximo mundo cuando partamos el próximo mes», respondió el almirante. Su oficial de comunicaciones y traducción transmitió eso, y luego sus escamas comenzaron a desprenderse horriblemente. «No están esperando, señor. Dice que sigamos con los suministros, pero el próximo mundo está a solo un salto de distancia y no está listo. No utilizó muchos suministros, por lo que podemos seguir cuando estemos listos». Semanas después, en la asamblea de la Confederación Kellan, 14 mundos en 14 meses. El progreso de la guerra se ha revertido por completo. Los Pankin están ofreciendo condiciones de rendición. Algunas extrañas, algunas que puedo entender, pero hay otra pregunta que debemos hacer. ¿Los humanos estarán dispuestos a hacer la paz? La asamblea escuchó la pregunta hecha por su orador, y se mantuvieron en silencio. Las transmisiones enviadas por diversas flotas de operaciones militares humanas iban desde lo insensato hasta lo asombroso. Rápidamente se estaban haciendo conocidas en las civilizaciones galácticas como los simios de la guerra, y comenzaron a aparecer en medios populares y propaganda sobre el cambio de fortunas en la guerra. La derrota, una vez lenta e inevitable, se estaba convirtiendo rápidamente en una victoria total. Pero la ira terrana hacia los Pankin no habría disminuido, y era cada vez más preocupante. ¿Lucharán sin aliados?, preguntó alguien, y eso desencadenó una risa general. Las operaciones en solitario de oficiales humanos eran tan rutinarias como los amaneceres ahora. «No son una especie totalmente irracional. Si ofrecemos hacer que sea un crimen de guerra en toda la galaxia dañar a sus niños en cualquier circunstancia y entregar inmediatamente a cualquiera que lo haga al gobierno terrano para juicio y disposición, podrían reconocer el valor de esto y hacer la paz con los Pankin, junto con el resto de nosotros», sugirió el orador. ¿Realmente será suficiente para ellos? Era una pregunta razonable. «Pensamos que sí», dijo el orador, y luego procedió a iniciar la votación.